tardes, hermanos, Dios los bendiga. Hoy tenemos una exposición sobre un tipo de sermón. Ya sabemos que hay 4 tipos de sermones, que son el textual, el expositivo, el temático y el biográfico. El que voy a exponer a continuación es el sermón textual. Sermón textual, como su nombre sugiere, este estilo, se basa en un texto bíblico. El mensaje toma como base un texto específico, generalmente 1 o 2 versículos. Implica investigar, analizar, descubrir toda la verdad que contiene y después presentarla de una manera ordenada y progresiva que sea fácil de asimilar por la audiencia. Las ventajas de esta clase de sermón. Primero, permite captar el interés de los asistentes. Segundo, evita salirse del tema. Tercero, mantiene los márgenes bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se sujeta específicamente a las escrituras, no a las anécdotas del predicador. Son 3 razones que tenemos para predicar sermones textuales. Aquí sí son 4. Mantiene al predicador en el lugar que le corresponde como embajador de Cristo. Cultivan en el predicador una reverencia profunda por la verdad de la palabra de Dios. Hace que las personas sientan que Dios les está hablando a través de los labios del predicador y provee una gran variedad y frescura en la administración desde el púlpito. ¿Cómo se escoge un texto? ¿Qué tenemos que hacer primero? Buscar la dirección de Dios. Esta es la estrategia principal. Todo predicador debe pasar buena parte de su tiempo en oración. No podemos hablar de un Dios de poder si no lo conocemos, o si lo conocemos y no permanecemos en su presencia. Segundo, debemos estudiar la Biblia y tomar apuntes. Vamos leyendo y vamos tomando apuntes sobre los aspectos que nos llaman la atención, lo que podría tener una aplicación práctica o aquello en lo que sentimos que el Señor específicamente nos está hablando. ¿Cómo predicamos con un texto específico? Una vez que tengamos el texto o versículo a partir del cual vamos a elaborar el mensaje, es necesario que nos familiaricemos con él. ¿Qué debemos hacer? Debemos leerlo cuantas veces sea necesario. En lo posible, es aconsejable escoger un versículo con una idea completa. Leer lo que aparece antes y después del pasaje escogido. Eso nos ayudará a definir el contexto. Escribir aquellas palabras con las que no estemos familiarizados, con el fin de investigarlas, consultarlas con un diccionario. Si tenemos la posibilidad, como sugerencia, podemos ver estos mismos versículos en otras versiones de la Biblia. Podemos hacer comparaciones, definir aspectos en los que puedan darse diferencias. Este análisis comparativo será enriquecedor cuando definamos el enfoque que tendrá el mensaje. Debemos analizar el contexto remoto. ¿Quién está hablando o quién está escribiendo? ¿A quién le está escribiendo? ¿Con qué propósito se le escribió? ¿Qué motivos tuvo para escribir? ¿Cuáles son las circunstancias del que escribió? Cuando ya estamos familiarizados con el texto, ¿qué hacemos? Hacemos unas divisiones naturales que vamos a verlas con un ejemplo práctico. Vamos a tomar el versículo de Juan
3:16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la base estructural. Lo primero que debemos hacer es dividirlo, ojalá en 3 partes que tengan sentido. La primera parte sería porque de tal manera amó Dios al mundo. La segunda, que ha dado a su Hijo unigénito. La tercera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno de estos segmentos constituirá un punto. De esta manera podríamos hacerlo así. Tomamos el primero y le colocamos un título que podría ser Dios ama al mundo. Y la referencia sería porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué viene ahora? Hay que anexarle puntos que sustenten este primero, o sea, el mayor. Estos puntos serían: Dios ama al mundo porque Él lo creó. Dios ama al mundo porque el hombre Él lo hizo. Y Dios ama al mundo desde los comienzos de la creación. Vamos ahora con el segundo. El segundo podríamos colocarle el siguiente título: Dios manifestó su amor mediante su Hijo. La referencia bíblica que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora nos corresponde dar el soporte de este planteamiento. Y el soporte serían estos 3 puntos. Jesús es la muestra suprema del amor de Dios al mundo. Segundo, Jesús era el Hijo único, por tanto, un gran sacrificio. Y tercero, Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad. Llegamos al último aspecto. A este último podríamos colocarle el siguiente título: Jesucristo, puerta a la vida eterna. La referencia escritural será para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora le anexamos los argumentos de soporte de esta división. El primero sería: es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios. Quien cree no morirá para siempre. Quien cree tendrá la vida eterna. Y viene el desarrollo de todo este bosquejo. Podemos ir aplicando la palabra a nuestro tiempo o dejarlo al final, y esto lo podemos hacer con historias que permitan entender que la palabra de Dios tiene aplicación práctica. Podemos utilizar ilustraciones, porque las ilustraciones tornan amena la enseñanza y se constituyen en una excelente herramienta para que la audiencia pueda memorizar o al menos asimilar los principios que recibieron a partir de la palabra. Amén. Espero que toda esta información sea de gran ayuda al momento de usted hacer su mensaje en este estilo. Que Dios los bendiga.